compartir de pantalla. Yo empiezo, doctor. Ok, Bueno, cuando quieras, buenas pues. noches. Hoy nuestro grupo va a presentar el tema de tamizaje de cáncer de cáncer colorectal y hablaremos un poco también acerca de algunas generalidades. Para empezar, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más diagnosticado y de hecho es responsable de una proporción significativa de muertes por cáncer. Pero cuando se detecta precozmente, con frecuencia, puede ser tratado más fácil y eficazmente. Es por eso que el tamizaje en el cáncer colorectal es tan importante, ya que es una herramienta eficaz que permite reducir la mortalidad. Y con ciertas pruebas de detección es posible prevenir este tipo de cáncer. El cáncer colorectal, tal como lo dice la misma palabra, es aquel que se origina en el colon o en el recto, y estos dos tipos de cáncer se agrupan bajo esta denominación, ya que tienen numerosas características que comparten entre sí. Este es un proceso de enfermedad multifactorial, ya que se ha asociado a diversos factores, ya sean factores hereditarios, factores ambientales de estilo de vida e incluso a ciertas enfermedades intestinales. Dentro de los cánceres colorectales, alrededor del 96% corresponde a los adenocarcinomas, que son los que se originan de las células que constituyen las glándulas productoras de moco en el interior del colon y del recto. Este cáncer se desarrolla por una progresión morfológica de la mucosa, que tal como vemos en la imagen, va desde una mucosa normal que llega hasta un adenoma y finalmente al tumor maligno, que es el adenocarcinoma. ¿Y a qué se debe esta progresión morfológica de la mucosa? Pues se debe a las mutaciones del ADN. En el cáncer colorectal, esta serie de mutaciones acumuladas ocurren en genes específicos conocidos como genes supresores tumorales, oncogenes y genes reparadores del ADN. Y pues la mayoría de los cánceres colorectales, sea cual sea su causa, comienzan como un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto, denominados pólipos. Y son algunos de estos pólipos que pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo. En cuanto a las manifestaciones clínicas en el cáncer colorectal, en un inicio, en las etapas iniciales, el cáncer colorectal suele ser asintomático, pero ya en estadios más avanzados sí puede presentar síntomas que dependen más que todo de la localización. Por lo menos en colon derecho, generalmente los pacientes van a presentar sangrados crónicos que producen anemia por deficiencia de hierro, manifestándose con fatiga y debilidad. Pero en este caso no va a ser muy común la presencia de síntomas de obstrucción debido al mayor diámetro que presenta el colon derecho y la consistencia líquida de la materia fecal que se suele encontrar a este nivel. En colon izquierdo, debido a que este presenta un menor diámetro y la consistencia de la materia fecal a este nivel suele ser más sólida o formada, aquí sí pueden presentarse síntomas obstructivos con dolor abdominal y cambio en los hábitos intestinales como estreñimiento, alternado con periodos de diarrea, y además hematoquesia. A nivel del recto, suelen presentar tenesmo, urgencia y rectorragia. Buenas noches. En cuanto a la epidemiología, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más diagnosticado a nivel mundial y el segundo cáncer con mayor tasa de mortalidad. En el 2018 se diagnosticaron alrededor de 2 millones de casos nuevos de cáncer colorectal y es más común en hombres que en mujeres. Por lo general, la variabilidad, o sea, depende por la región y bueno, en Panamá, según la OMS, en el 2018 hubieron alrededor de 700 personas eh, que fueron diagnosticados Hugo, con cáncer, eh, con cáncer colorectal, de los cuales el 90% de los pacientes eran mayores de 50 años. Las investigaciones del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos también sustentan que la tasa de incidencia está aumentando en los adultos jóvenes, más que nada en los pacientes en edades entre 20 y 34 años.
En la segunda imagen, a la derecha, donde dice Cancer Research UK, más que nada es una distribución por sitios anatómicos de donde ocurren, o sea, de donde es más prevalente la distribución, pues. Y como pueden ver, a nivel de recto, y es, es más común, es lo más común en mujeres, tanto en mujeres y en hombres. Eh, También voy a hablar un poquito de la etiología. Más que nada, el cáncer colorectal es multifactorial, lo cual está influenciado por varios factores. A continuación, hay algunos de estos que son los factores genéticos y antecedentes familiares. Por ejemplo, las personas con antecedentes de cáncer colorectal antecedentes familiares, perdón, tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. También hay síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa también aumentan el riesgo. La edad es otro factor de riesgo. La mayoría de los casos, bueno, como previamente mencioné, se diagnostican en personas mayores de 50 años. Una dieta poco saludable, sedentarismo y falta de actividad física también son factores de riesgo, ya que llevar se ha Una encontrado pregunta, perdón, doctor. ¿La diapositiva sigue siendo la misma que dice sí, epidemiología? ¿No tienes sí, una diapositiva que dice factores de riesgo? no. Ok, listo. No, es que pensé que se había congelado y que no estaba pasando. Esta es una Creo que diapositiva que era muy importante, deberías ponerla, ¿no? sí, creo que está más adelante. Sí, está más adelante. Ah, sí, pero ya eso más, sí, está más adelante. Eh, Atrás. Ahí, anterior a esa. Ah, la siguiente, perdón. La siguiente. Ah, la siguiente a Habla tu esa. diapositiva. No, mira, el que sigue con etapas, que hable etapas, y cuando sale tu diapositiva, que sigas tú, para que no estemos en esto de ir para atrás y para adelante, ¿no? Ah, ok, listo. ¿Quién va a hablar de los estadios, de las etapas de cáncer colorectal? Aquí yo. Ok, para continuar, un poco sobre las etapas del cáncer colorectal. Siguiente, por favor. Las etapas del cáncer colorectal van desde el estadio 0 al estadio 4C. Ok, el estadio 0, este lo vamos a agrupar, ok, se agrupa para establecer cada etapa. Este lo vamos a agrupar como un TIS N0M0. Ok, ¿qué nos indica el TIS? Este nos va a indicar que este es que el cáncer se encuentra en su etapa más temprana. Esta etapa también se conoce como carcinoma in situ o carcinoma intramucoso. Ok, como vemos en la imagen, el tumor está en la capa interna, o sea, la capa más temprana. Y bueno, no ha crecido más allá de la capa interna de lo que es el colon o del recto. El N0M0 nos indica que no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes y que tampoco se ha propagado a distancia, o sea que no hay metástasis. El siguiente estadio, por favor. Ok, espera un momentito. Eh, Cuando vas a hablar de los estadios de cáncer colorectal, ¿puedes pasar las diapositivas hasta el final, por favor? Sigue. 4. ¿Ah? ¿No hay 4? Sí, están en la... No, dale para atrás, dale para atrás. esa. Estadio 4, 4A, 4B. Dale para atrás. Ok. Dale de nuevo a donde dice estadio 0. Ok, esto lo vamos a tener que replantear, ¿ok? Eh, ¿Ustedes vieron las guías del NCCN de cáncer colorectal? eh, sí, una de No las podemos guías. hablar de guías de cáncer colorectal si no hemos hablado
del NCCN, ¿no? Entonces, hablar de estadios sin explicar antes qué es T, qué es N, qué es M, se hace muy difícil, ¿no? Entonces hay que entrar a la tabla de TNM. T es el tamaño del tumor. El tamaño del tumor en cáncer de colon y en cáncer colorectal se evalúa dependiendo de la profundidad que alcanza en la pared el tumor, ¿no? Ese es Sí, un tumor que está en la mucosa, ¿verdad? Que el in situ, que todavía no ha pasado más allá de la mucosa. Entonces, eso está en una gráfica de TNM, ¿no? Entonces tienes que explicar todos los T's, todos los N y los M, ok, que es es que NX, que no se han evaluado los ganglios, que es M, que sí, MX es que no se han hablado si hay o no metástasis, M1 si hay metástasis a distancia, ¿no? sí, es que pensaba Entonces, explicarlo con cada estadio. sí, pero Explicar, es muy difícil entenderlo de esta manera. Es ok, mejor entender qué es cada estadio, qué es cada T, qué es cada N, qué es cada M, y luego decir, los T3, hasta el T3 es estadio 1, hasta si tenemos un T3N0M0, es un estadio temprano, es un estadio 1 y se le puede dar tratamiento conservador, solo quirúrgico. Y a qué equivale cada estadio, ¿no? ok, Así, mira, te lo digo no por molestar, sino por tratar de hacerles las cosas más fáciles a ustedes. Entenderlo de esta manera es muy difícil. Entonces, eso lo tenemos que mejorar, ¿ok? Pasa esas diapositivas. Estadio 1, o sea, un T3, N0, M0, ¿ok? Eso es lo que habíamos visto. El estadio 2C, el estadio cuando ya tiene de 1 a 3 ganglios sin metástasis. Ajá, sigue. T2, T3, T2. Y el 4 es cuando ya tiene metástasis a distancia, ¿no? sí, Tasa de supervivencia, ¿esto te toca a ti también? sí. Ok, Continúo con dale la pues. tasa de supervivencia. Sí. Ok, bueno, aquí en la tasa de supervivencia, a los 5 años indica que el porcentaje de personas que viven al menos unos 5 años una vez detectado el cáncer, o sea, la tasa de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer colorectal es de un 65%. Sin embargo, las personas de supervivencia del cáncer colorectal pueden variar según el estadio que presenten. Más o menos cuando la tasa de supervivencia a 5 años de personas con estadio localizado de cáncer colorectal es de un 91% y alrededor del 37% de los pacientes reciben el diagnóstico en esta etapa inicial. Si el cáncer se ha diseminado hacia los tejidos, los órganos circundantes o los ganglios linfáticos regionales adyacentes, la tasa de supervivencia a 5 años es de un 72% y alrededor del 36% de los pacientes reciben el diagnóstico en esta etapa regional. Bueno, si el cáncer se ha diseminado a partes distantes del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años ya es de un 15%. Y alrededor de lo que es el 22% de los pacientes reciben el diagnóstico en este estadio avanzado. Sin embargo, Esta gráfica, como ajá, tiene porcentajes, tiene que tener una referencia abajo. La tasa de supervivencia de un paciente a 5 años diagnosticados en estadio 1 o 2 es de 91%, lo que significa que 9 de cada 10 personas estarán vivos y sanos, libres de enfermedad a los 5 años después del tratamiento. sí. ¿Okay? Es una forma más corta y más precisa y más entendible, ¿no? Sí. En los países desarrollados donde se hacen programas de tamizaje de cáncer de colon, ¿ves cómo se hace el tamizaje de cáncer de mama? O sea, te dicen detección temprana, mamografía todos los años a las mujeres, detección de cáncer de próstata, examen rectal y PSA todos los años a los varones. Así hay programas de tamizaje de cáncer de colon en los países desarrollados. En nuestros países no se hace tamizaje de cáncer de colon porque el sistema ya está colapsado solo con diagnóstico de pacientes
que requieren por tener sintomatologías, porque ya tienen rectorragia o porque ya tienen síntomas obstructivos, tienen que hacerse una colonoscopía y no logramos conseguir el espacio a nivel público. Ahora, si tú haces un programa de tamizaje institucional y promueves que a partir de los 50 años, todas las personas mayores de 50 años deben hacerse una colonoscopía y una gastroscopía cada 5 años como tamizaje de cáncer de colon, habría un caos nacional, ¿no? Porque todo el mundo querría hacérselo y no hay cómo hacerlo. Eso es malas políticas de gobierno, no lo estamos justificando, está mal hecho, ¿ok? No creas que estoy diciendo que está bien, está mal. Pero aquí la Sociedad Panameña de Gastroenterología tomó la decisión de usar para tamizaje de cáncer de colon sangre oculta en heces. Sangre oculta en heces es positivo, sea falso positivo o no sea falso positivo, tiene que ir el paciente referido a colonoscopía o cualquier paciente con sintomatología. Entonces, estos pacientes que llegan con un sangre oculta positivo y el médico dice, vamos a repetirlo para ver si es sí o no es, y sale negativo y dicen, no, ya no es nada porque el primero fue un falso positivo, eso no se puede usar para esto. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que el tamizaje sí funciona. Y el tamizaje sí funciona porque si tienes un paciente que diagnosticas en estadio 1 o 2, la sobrevida es muy alta, o sea, más de 9 de cada 10 pacientes. Y en cambio, si lo diagnosticas en un estadio tardío, casi que 9 de cada 10 pacientes fallecen al cabo de 5 años. Y la importancia del tamizaje es esta, diagnósticos tempranos, ¿verdad? Entonces, así se explica más en esta diapositiva, o sea, ver cómo es la diferencia en la sobrevida de 9 de cada 10 a 1 de cada 10 pacientes que sobrevivirían si no se hace el diagnóstico temprano. Y aquí en Panamá, el diagnóstico de los pacientes no es en el diagnóstico, no es en un estadio temprano. Esas cifras son de países donde se hace tamizaje. Sí. Ok, vamos con lo que sigue, pues. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, más que nada en la etiología había mencionado que es multifactorial. Y esos factores se pueden dividir en factores ambientales y factores genéticos. Yo voy a hablar de los factores genéticos y mi compañero luego hablará sobre los ambientales. Más que nada en los factores genéticos está la predisposición hereditaria, que son los antecedentes familiares. Estos confieren un riesgo aumentado a lo largo de la vida para desarrollar el cáncer colorectal. Eh, la afección de un familiar de primer grado duplica el riesgo del cáncer colorectal y también aumenta de forma importante si el familiar es menor de 60 años. También los antecedentes de cáncer colorectal incrementan el riesgo de pólipos adenomatosos en familiares directos. Entonces también están los síndromes polipósicos familiares, que está la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal no polipósico hereditario y el síndrome poliposis amartomatosa, que también son factores de riesgo para desarrollar el cáncer colorectal. También hay otras causas familiares que son más que nada hasta el 30% de los casos de cáncer colorectal. Está la historia personal de adenomas o cáncer colorectal, que la presencia de los adenomas previos se asocia a mayor riesgo de desarrollar nuevos adenomas, pero no todos los adenomas tienden a malignizarse. La historia familiar, bueno, ya lo mencioné, y la enfermedad inflamatoria del intestino, o sea que la colitis ulcerativa crónica y la enfermedad de Crohn, la incidencia y características de cáncer colorectal es similar en ambas patologías. Para la colitis ulcerativa asociada a pancolitis, el riesgo más que nada es alrededor de 5 a 6%, y si no hay pancolitis, que es la enfermedad de Crohn, el riesgo es de alrededor de 4%. Bien, ahora para continuar con lo que son factores de riesgo y la etiología, vamos a ver lo que son factores de riesgo ambientales, dentro de los cuales tenemos lo que son las dietas y los estilos de vida.
Principalmente en las dietas tenemos lo que son las grasas, que en estas vamos a encontrar que la ingesta de rica en lípidos saturados de origen animal aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Además, sumado a las grasas, también tenemos el consumo de carnes rojas, que su ingesta también aumenta el riesgo. También en esto influye la temperatura de preparación de la carne, ya que a mayor temperatura, mayor cantidad de aminas. De igual manera, podemos saber que influye si la carne se fríe o no y si se usa condimentos o salsas como lo que son barbecue. Se sabe que de hecho, en estos casos, la ingesta de carne con estas características incrementa 2 veces la prevalencia de adenomas. En cuanto a la dieta también, podemos mencionar que la fibra se ha asociado a una ingesta en grandes cantidades de esta misma, baja la incidencia de padecer cáncer colorectal. Entre los mecanismos propuestos que se saben, se encuentran que la fibra favorece la disminución de lo que es el pH intraluminal, lo que disminuye la mutagenicidad de los ácidos biliares secundarios, la disolución de los carcinógenos y también, mediante esto, da lugar a la formación de ácidos grasos de cadenas cortas a través de la fermentación bacteriana. Y sumado a la fibra como factor protector, también tenemos lo que es el consumo de frutas, vegetales y vitaminas, que de forma más tradicional sabemos que la ingesta de estos tienen lo que es un factor protector sobre todos los vegetales verdes y si se consumen crudos estos mismos. Ahora, en cuanto a los estilos de vida, podemos ver estilos de vida como lo que son el consumo de alcohol y tabaco, que se ha sugerido que su ingesta de más de 2 bebidas alcohólicas por día aumenta 2 veces el riesgo de padecer cáncer colorectal. El consumo de café se postula, porque no se sabe si es cierto, que esta misma podría disminuir el riesgo debido a su cantidad de sustancias antimutágenas y compuestos fenólicos. Y bueno, como factores protectores también en estos factores de riesgo tenemos lo que es la actividad física y la masa corporal, donde se ha relacionado el grado de actividad física y el índice de masa corporal de forma inversa con el riesgo de cáncer de colon. Y bueno, sabemos que una persona que tiene un mayor índice de masa corporal pues está más propensa a padecer esta enfermedad. El uso de analgésicos no esteroideos se asocia con una disminución del riesgo y la terapia de restitución hormonal en mujeres posmenopáusicas se sugiere que también tienen una disminución en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué vemos en esta diapositiva? Vemos la evaluación de riesgo que presenta cada paciente, clasificándolas eh, de izquierda hacia derecha, de alto grado, alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Dentro de los que son de alto riesgo, comenzando, vemos que si presentan ciertas características como lo que son 2 o más familiares de primer grado o uno de primer grado antes de los 60 años que haya padecido cáncer de colon. A estos pacientes, ¿qué le vamos a realizar? Una colonoscopía cada 5 años, desde los 40 años o desde 10 años menor que el familiar que padeció esta enfermedad. O sea que si el familiar, digamos en este caso, un familiar 10 de años primer, antes al momento del diagnóstico. 10 años antes del momento del diagnóstico, como dice el doctor. Como ejemplo, si en este caso mi mamá sufrió cáncer de colon a los 50 años, a mí se me debería hacer 10 años antes, que sería a los 40 años de edad. En la población de mediano riesgo o riesgo intermedio, tenemos a personas que tienen 2 o más familiares de segundo grado o un familiar después de los 60 años. A estas personas, ¿qué le vamos a hacer? Una prueba de sangre oculta de heces anual, una sigmoidoscopía cada 5 años y una colonoscopía cada 10 años. ¿Y desde qué edad realizaríamos esto? Desde los 40 años. Y bueno, una persona que presenta bajo riesgo de padecer cáncer colorectal es una persona que tenga un familiar de segundo grado o varios de tercer grado o una persona que no presenta antecedentes familiares de haber padecido esta enfermedad. Ahora, ¿qué le realizaremos a estas personas? Una prueba de sangre oculta anual, en heces anual, una sigmoidoscopía cada 5 años, una colonoscopía cada 10 años, a partir de los 50 años, que sería la edad ideal para comenzar a hacer lo que es el cribado de cáncer colorectal.
Ok, aquí hay un detallito en cuanto a la rectosimoidoscopía. Es que esta diapositiva tampoco la tiene referenciada. ¿Esa de dónde es? Esta es de un artículo que yo encontré, doctor, que bueno, ¿De qué está, año? si no me equivoco, es del 2017. Ok, lo que pasa es que los últimos estudios de cáncer colorectal están eliminando la rectosimoidoscopía porque el 35% de los cánceres podrían quedarse subdiagnosticados en caso de hacer solo una rectosimoidoscopía y no una colonoscopia completa. Entonces ya la rectosimoidoscopía está saliendo del screen de cáncer colorectal, por eso. Ok, doctor. Ujú. Dale, pásale, pásale. Buenas noches. Entre las opciones para el tamizaje tenemos los estudios no invasivos y los estudios invasivos. En el estudio no invasivo tenemos la prueba de Guayaco, que también se conoce como análisis de sangre oculta en heces, que tiene una sensibilidad de 50-70% y una especificidad de 98%. Esta prueba es cualitativa, detecta la presencia de hemoglobina en las heces a través de la actividad de la pseudoperoxidasa del grupo M, la cual al unirse con el peróxido de hidrógeno, esta presenta una correlación azul que se cataloga como una prueba positiva. En las ventajas de esta prueba es que es rápida, de bajo costo y es no invasiva. Las desventajas es que tiene una restricción dietética días antes de la prueba para que no hayan falsos positivos y también deben restringirse los AINES para que no hayan falsos negativos. Entre las pruebas de estudio invasivas está la prueba del colon por enema con doble medio de contraste, que tiene una sensibilidad de 48% para adenomas grandes, mayor de 1 centímetro, y un 85% para cáncer, y una especificidad de 85% para cáncer. Esta se realiza cada 5 años en adultos mayores de 50 años con riesgo promedio y detecta alrededor del 50% de los adenomas mayores a 1 centímetro y un 39% de todos los pólipos, pero ha caído en desuso. Su ventaja es que es un estudio de bajo costo y su desventaja es que requiere una buena limpieza del colon. Es que estás hablando de sensibilidad de menos de 40%. ¿Tú quieres que te evalúen tu riesgo de cáncer de colon con colon por enema? No, no, evidentemente no, ¿no? Ok, entre los estudios invasivos tenemos la colonoscopía y la colonografía por tomografía computarizada. La colonoscopía permite la detección y extracción de pólipos y de la biopsia del cáncer en todo el colon. Se considera el gold standard de la detección del cáncer colorectal y tiene una evidencia de ser una prueba de alta sensibilidad con 90% para pólipos de más de 1 centímetro y 90% para cáncer y especificidad del 99%. Es aceptable realizarla cada 10 años, iniciando a los 50 años en los pacientes de riesgo promedio. Entre sus ventajas tenemos que permite un examen completo y estructural de todo el colon y en un solo tiempo, con la posibilidad de realizar la biopsia y resecar las lesiones encontradas con alta precisión. Entre las desventajas, pues se requiere una adecuada preparación colónica y esta tiene un alto costo. Y otra desventaja que tiene es la perforación que puede ocurrir. La colonografía por tomografía computarizada, también llamada como la colonoscopia virtual, se debe comenzar a los 50 años en individuos con riesgo promedio, con una sensibilidad de 88% y especificidad del 99%. Su ventaja es que el riesgo de perforación es de 0 a 6 por cada 10.000 procedimientos. Tiene imágenes tridimensionales, examen completo del colon. Y entre la desventaja que tiene es que es de costo elevado. Tiene algunas limitaciones técnicas y exposición a la radiación. Continuando con las ventajas y desventajas de las pruebas de tamizaje, tenemos que la prueba de Guayaco es ventajas
fácil de realizar, ya que la recolección de muestras para la prueba es simple y no requiere habilidades especiales. Detecta sangre oculta en heces, que puede dar un indicio de la presencia de pólipos o cáncer colorectal y puede ayudar a identificar lesiones que no son visibles a simple vista. Y las desventajas, menor precisión, ya que la prueba tiene una mayor tasa de falsos positivos y falsos negativos en comparación con métodos de detección más invasivos como la colonoscopía, y la presencia de sangre en heces puede tener múltiples causas y no necesariamente las relacionadas con cáncer colorectal. Limitaciones de detección están que la prueba del guayaco solo detecta la presencia de sangre oculta en heces y no proporciona información sobre ya sea ubicación o naturaleza específica de las lesiones. Vamos a tener que en el colon por enema, las ventajas, al ser la diferencia con la colonoscopía es que utiliza un doble medio contraste y esto no requiere una inserción de un tubo flexible por el recto. Entonces se introduce un contraste de bario y a través de este se puede visualizar el colon en una radiografía y esto puede resultar más cómodo para algunos pacientes. Tiene una visualización completa del colon que permite Ok. y ayuda a detectar pólipos, Esta tumores. diapositiva hay que cambiarla. Ok, No puedes hablarme de todas las desventajas y desventajas de cada estudio en una sola diapositiva. ok. ¿Qué sigue? Bueno, con respecto al manejo inicial y tratamiento del cáncer de colon, basándonos en la guía de la Asociación Americana de Cirugía de Colon y Recto, el manejo inicial o el primer contacto con el cáncer de colon se trata acerca de una correcta historia clínica, un correcto examen físico, se le pide exámenes de laboratorio como el antígeno carcinógeno embrionario, para luego llevar a una confirmación diagnóstica histológica a través de una colonoscopía, o se le realiza una colonoscopía y una biopsia diagnóstica al paciente eh, para establecer la confirmación diagnóstica. Luego de esto se va a un estadiaje. El estadiaje se puede hacer tanto por CAT contrastado como no contrastado. También está aprobada la resonancia magnética y el estudio por emisión de positrones. Sin embargo, en Panamá, pues el estudio por emisión de positrones solamente se hace en el Hospital Nacional de manera privada. Entonces, generalmente lo que se utiliza es un CAT abdominopélvico no contrastado, contrastado, perdón. Ahora, con respecto al tratamiento, una vez ya se tiene el correcto estadiaje y el correcto diagnóstico, se basa generalmente en una resección quirúrgica del tumor. Las diferencias entre el tratamiento van a depender del estadiaje. Si hablamos de un estadio 0 o estadio 1, en donde el tumor no se ha extendido a zonas aledañas a lo que es el colon, solamente con una cirugía puede bastar, con una resección quirúrgica. Sin embargo, después del estadio 2, se prefiere utilizar lo que es una radio más quimioterapia antes de o después de la resección quirúrgica. Generalmente se da antes para que el tumor disminuya su tamaño y la resección sea de un menor tamaño. Sin embargo, ya cuando hay afección de ganglios o metástasis a lugares aledaños, pues también se debe hacer una linfadenectomía. Y en estadios 4, donde la metástasis ya va incluso a órganos como hígado o pulmón, se puede plantear la resección quirúrgica de esas metástasis a otros órganos, o bien puede quedar en un estadio en la cual la resección quirúrgica no sea una opción y solamente se le dé quimioterapia y radioterapia, ya sea paliativa o en algún intento de que sea curativa. Algunas otras opciones de terapia para el cáncer de colon están las terapias inmunológicas, que son relativamente terapias más nuevas, en el cual se utilizan medicamentos como el pembrolizumab o el nivolumab, o terapias dirigidas, que son terapias
génicas que van dirigidas a genes específicos que están relacionados a lo que es el tratamiento de cáncer, que están relacionadas a lo que es las neoplasias de colon. Ok, siguiente, por favor. Bueno, para concluir, los mensajes que nosotros nos debemos llevar a casa, para resumir toda la charla, están en estos puntos, en esta y otra diapositiva. Así que se las voy a ir diciendo y vamos a ir repasando. Bueno, lo primero es que siempre para recalcar que el tamizaje siempre es una detección temprana de una enfermedad en pacientes asintomáticos con alto riesgo de dicha enfermedad. Como bien dijeron mis compañeros, es muy importante realizar este cribado del cáncer de colon porque realizar este cribado disminuye la mortalidad, sobre todo si se empieza en las edades en las que se debería hacer el cribado, es decir, a los 45 años como mínimo, y 10 años antes si hay un antecedente importante heredofamiliar de cáncer de colon, y aún más si hay alguna enfermedad genética como la polipomatosis, poliposis adenomatosa familiar. Ok, segundo punto. Existen diversos métodos para el cribado del cáncer colorectal, entre los que incluimos la sangre oculta en heces, la sigmoidoscopia y la colonoscopia. Quiero recalcar también aquí que la sangre oculta en heces, la sangre oculta en heces no es realmente un buen método de cribado porque su sensibilidad es hasta solamente 50%. Por ende, que tenga un resultado negativo en sangre oculta en heces no quiere decir que no pueda tener que pueda tener o no un proceso neoplásico que apenas está iniciando. En este sentido, el gold standard o el patrón de referencia para el diagnóstico temprano del cáncer de colon es la colonoscopia. Como tercer punto, el cribado para el cáncer colorectal debe comenzar, como había dicho, a los 45 años y solo se comienza antes de esta edad si hay riesgo, alto riesgo, es decir, algún síndrome genético. El promedio de tiempo en el que un pólipo adenomatoso se convierte en maligno es de aproximadamente 10 años. Por eso es que al iniciar la colonoscopia a los 45 años, la siguiente colonoscopia de no presentar síntomas es en 10 años, porque 10 años se supone es el tiempo que se necesita para que un pólipo que esté en el colon tenga apenas una transformación maligna y pueda ser detectada en la colonoscopia. De ahí el por qué es importante cada 10 años. Como quinto punto tenemos que es de crucial importancia para el médico poder estadificar el cáncer colorectal en el paciente, puesto que así se puede predecir el pronóstico de la enfermedad. Y precisamente por esto que se realiza el cribado, porque la idea del cribado es poder hacer el diagnóstico del cáncer colorectal cuando está en una etapa muy temprana, es decir, en una etapa 0 a etapa 2. Claramente esto sería lo óptimo, pero pues claramente nuestro sistema de salud no, esto no es lo que sucede a diario, pues. Lo óptimo sería que todos los pacientes puedan ser diagnosticados lo más pronto posible y en la etapa más temprana posible para haber curación. Ok, como sexto punto, recomendamos siempre disminuir el consumo de carnes rojas procesadas y ultraprocesadas, los embutidos, chorizos, jamones, porque esto disminuye el riesgo de cáncer colorectal. Como séptimo punto, tenemos que luego de ser debidamente estudiado y clasificado, hay que tomar las decisiones individuales respecto a los riesgos y beneficios de las diferentes opciones terapéuticas, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, dependiendo de cuál sea la clínica del paciente y el propio paciente. La edad también es un factor muy importante a considerar en cuanto al tratamiento. Siguiente, por favor. Ok. También se recomienda una dieta rica en fibra, fruta y vegetales para disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Esto todos lo sabemos y el consumo diario de fibra que se necesita para poder tener un factor protector ante el cáncer colorectal es de aproximadamente 20 a 25 gramos diarios de fibra no digerible. Esto es porque al haber más fibra, el tránsito intestinal aumenta y las probabilidades de que haya estreñimiento Doctor, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Sí. Ok, el tamizaje es la detección temprana en un paciente asintomático, sin
sin importar el riesgo, ¿no? No, si tiene riesgo elevado o no riesgo, no varía. El tamizaje es para la población general. En donde dice que el promedio de evaluación de colonoscopías es a 10 años, eso varía mucho de la zona geográfica en la que vivimos, ¿no? Depende del tipo de los factores de riesgo a los que está expuesto la población, a los tipos de alimentación y la capacidad diagnóstica del servicio de salud, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que... Espera un momento. Ok, me perdí un poquito, pero bueno, en resumen, si tú haces inmunoquímica fecal con análisis de ADN de las heces y la prueba dice que tienes ADN alterado en tu materia fecal y eso aumenta el riesgo, pero seamos honestos, no hacemos inmunoquímica fecal en Panamá de rutina y eso en los países desarrollados lo hacen cada año. Entonces, la serie adenocarcinoma que mostró la doctora en la diapositiva número 1 está basada en un tiempo de 5 a 7 años. O sea, si tú haces una colonoscopia hoy, deberías haber tenido una nueva colonoscopia en 5 años según el protocolo de Panamá, ¿no? A menos que tengas acceso a otras métodos de tamizaje, ¿no? Luego debidamente estudiado. ¿Ya pasa a la otra página? Lo de ahí de la dieta alta en fibra, de la dieta pobre en grasa, de las vitaminas, de los antiinflamatorios, tabaco y alcohol, o sea, eso es igual para todos los tipos de cánceres, ¿no? Es algo que es evidente y que nosotros como personal de salud deberíamos estar al pie del ejemplo a la población, ¿no? No te decimos, no tome bebidas alcohólicas, pero tomamos todos los fines de semana, ¿no? Y cuando terminamos los semestrales y cuando terminamos los exámenes y bueno, entonces hay que tener un poquito de control en esta parte también, ¿no? Todos los conceptos, bueno, yo veo que hay 26 personas en la presentación.